con vos en esta noche es en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Vamos a hablar de la iglesia, cuando ya aparece la iglesia en los cielos, ahí donde dice la multitud vestida de ropas blancas. Y el nombre que le puse a esta reflexión es: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Una pregunta que surge después de la visión que el apóstol Juan, el apóstol amado, recibe ahí, él estando en los cielos. Una pregunta que el anciano le dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde han salido? Pero vamos al texto de Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice la Biblia: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la maravillosa y poderosa palabra de Dios. Esta visión que tuvo el mismo apóstol Juan, el apóstol amado, quien estuvo recostado entre los hombros de Jesús y pudo escuchar el latido del Señor Jesús. Este hombre que un día, después de recibir la revelación de Dios y de enviar esas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, el Señor de alguna manera lo eleva al cielo, lo rapta. Es una de las experiencias en la Biblia que encontramos, y en este caso del apóstol Juan, que nos revela y nos habla de un arrebatamiento. Así como Enoc fue alzado, dice la Biblia que Enoc fue traspuesto por fe para no ver muerte. Así como Elías también un día esperaba ser alzado y fue alzado y tampoco vio muerte. Así como el mismo Jesús fue alzado en un momento y 2 testigos dijeron: así como lo ven ir, así un día va a venir. Y también el apóstol Pablo, él mismo decía de sí mismo: yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y el apóstol Juan de la misma manera tiene esta experiencia maravillosa, gloriosa, después de escribir las 7 cartas a las iglesias que te nombraba recién de Asia Menor. Él sufre esta experiencia maravillosa, ve una puerta abierta en el cielo y de pronto oye una voz como de trompeta que le dice: ven, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Una voz como de trompeta, la misma voz que el apóstol Pablo decía ahí en el libro de Tesalonicenses 4, verso 17, cuando dice: el Señor Jesús con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar siempre con Él por la eternidad. Así que esta misma experiencia el apóstol Juan estaba relatando que había vivido, y te decía al principio que vamos a ver esta experiencia del apóstol Juan a través de los mismos ojos de este evangelista, del apóstol amado, quien estuvo preso por la palabra de Dios en la isla de Patmos y tiene esta experiencia, no solamente de ser arrebatado, sino que en un momento después de algunos acontecimientos,
que él ve que van a suceder en la tierra, acontecimientos tremendos acerca de lo que Dios le reveló y de lo que Dios le habló, acerca de los sellos y de diferentes juicios que iban a caer en la tierra. Él tiene esta visión: una multitud vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, no solamente judíos, africanos, latinoamericanos, anglosajones, de todas las edades, de todos los tiempos, de la historia de la humanidad, personas que estaban allí alabando al Señor, delante del trono del Señor, vestidos con ropas blancas. Y él miró y seguramente estaba estupefacto después de experimentar tan semejante reunión de avivamiento. Ahí no había enfermos, ahí no había debilitados, ahí no había débiles en la fe, sino que estaban todos unánimes alabando al Señor. Pero se le acerca un ser, se le acerca un anciano y le dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde han salido? Y vos sabés que el apóstol Juan no pudo responder a esa pregunta y le dijo: no, Señor, yo no sé, solamente tú sabes. Y la respuesta es: estos que están vestidos de ropas blancas han sido lavados con la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo, mi querido oyente? De que los creyentes de todas las edades, aquellas personas que una vez aceptaron a Jesucristo en su corazón y han sido lavados con la sangre del Cordero, están allí en los cielos alabando al Señor. Aquí en el capítulo 7, verso 9. Dice la Biblia que estos son salvados por fe, por gracia. ¿Por qué? Porque han sido lavados con la sangre del Cordero. Algunos puedan decir, pero dice, han salido de la gran tribulación, han experimentado la gran tribulación. Muchos de ellos han experimentado la gran tribulación, pero no la ira de Dios, no los juicios de Dios, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros no somos puestos para ira, sino somos salvos por gracia, para la gloria de Dios. La Biblia dice que el impío entra en tribulación, pero que el Hijo de Dios es sacado de la ira. Eso dice el libro de Proverbios. Así que aquí vemos en esta visión que el apóstol Juan está teniendo en los cielos personas que fueron salvadas por gracia, por fe, y fueron lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero, y quizás muchos de ellos, al fin de los tiempos, fueron salvados por la predicación de los 144.000 sellados. Así que hay personas aquí en esta gran multitud que fueron salvadas en tiempos antiguos, pero que hay otras personas también que van a experimentar el principio de dolores, y muchos de ellos van a ser martirizados, porque en el capítulo 6, verso 9, dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero ya aquí en el verso 9 del capítulo 7, más adelante, después de los 144.000 sellados, vemos a todos, los que fueron salvados por fe y los que fueron martirizados. Aquí ya vemos el número completo de los salvados y vemos lo que el apóstol Juan está experimentando allí en los cielos, con sus vestiduras blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Allí, como dice el libro de Apocalipsis también, en una recomendación que le hace a la iglesia de la Odisea, donde le dice a esta iglesia: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Vos sabés que para que nosotros pertenezcamos a ese grupo que está ahí alabando al Señor en la eternidad, vestido de ropas blancas, el Señor nos recomienda a muchos de nosotros que nuestras vestiduras tienen que estar blancas. ¿Pero de qué manera? Blancas con la sangre del Cordero. También es una recomendación a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, verso 4, donde habla de las vestiduras blancas, donde dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo podemos nosotros tener derecho a esa reunión tan gloriosa en los cielos de la que vio Juan, si nuestras vestiduras, es decir, nuestro corazón, nuestra conciencia, está lavada con la sangre del Cordero? La Biblia dice que el Señor va a venir a buscar a una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo podemos nosotros acceder a tan semejante gracia y privilegio? Solamente entregándole nuestro corazón al Señor y sabiendo que nuestras culpas, nuestras cargas son lavadas en la sangre del Hijo de Dios. Y te decía que estamos viendo estas experiencias del apóstol Juan que tuvo, ¿no es cierto? Y no solamente esta visión gloriosa de la iglesia, de muchos que fueron decapitados, muchos que fueron salvados por gracia, en este capítulo 7, el verso 9, de la multitud vestida de ropas blancas, sino también vemos lo que él experimentó estando enfrente de la crucifixión de Jesús. Para eso tenemos que ir al libro de Juan, en los últimos capítulos, donde él relata su experiencia como testigo presencial, como testigo directo, como testigo privilegiado de los sucesos que ocurrían y acaecían, todas esas profecías que se cumplían sobre nuestro Señor Jesús. Te decía que él fue testigo presencial de la crucifixión. Y dice la Biblia que él vio el título en hebreo y griego y latín que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto quiere decir también que él estaba tan cerca de lo que estaba sucediendo, tan cerca de los padecimientos de Jesús, tan cerca del sufrimiento de Jesús, que puede describir de manera puntillosa lo que estaba sucediendo con el Salvador del mundo. También vio el apóstol Juan cómo repartían los soldados sus vestidos y cómo echaban suerte sobre sus túnicas. Esto para que se cumpliera la profecía y de que él era el Mesías. También el apóstol Juan vio a las tres Marías: a María su madre, a María la mujer de Cleofas, que era tía de Jesús, y a María Magdalena. Él estaba siendo testigo directo de todas esas cosas. Escuchó orar a Jesús, al Padre, diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo escuchó decir a uno de los malhechores: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo escuchó también orar al Padre y decirle: Padre, ¿por qué me has desamparado? Vio el sol oscurecerse. Lo escuchó clamar al Padre: Eloí, Eloí, lama sabactani. Escuchó a Jesús decir a su madre: Madre, he aquí tu hijo, y a él decirle: Hijo, he aquí tu madre. Fue testigo presencial cuando lo escuchó decir a Jesús y clamar: tengo sed. Pero también vio cuando los soldados le dieron a beber vinagre en vez de agua. Estaba tan cerca el apóstol amado, el apóstol Juan, de Jesús, que lo escuchó decir: consumado es. Y este es el clamor
que el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento cuando después de hacer el sacrificio y de interceder por el pueblo y presentar el sacrificio y ungir el lugar santo con la sangre del cordero, y luego de esa ceremonia de interceder por el pueblo, cuando salía, decía: el sacrificio es consumado. Consumado es, decía el sumo sacerdote, y lo escuchó clamar a Jesús, casi con sus últimas fuerzas, con su último aliento, ponerse de pie como podía, porque estaba clavado en sus pies y en sus manos, y con el último aliento decir: consumado es. Él, siendo el Cordero de Dios, también fue un sacerdote al ser y al decir este clamor. Sintió como la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo escuchó clamar a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También escuchó al centurión decir: verdaderamente este hombre era justo. También vio salir de su costado agua y sangre. Esa sangre que fue derramada por nosotros. Y la palabra del Señor dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, mi querido oyente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si queremos pertenecer a esa multitud de ropas blancas, si queremos pertenecer a esa multitud que estaba alabando al Señor ahí en la eternidad, junto con todos los redimidos, todos aquellos que tuvieron fe en el sacrificio de Jesús, también nuestras vestimentas espirituales, nuestra vestimenta internas, íntimas del corazón, tiene que estar lavada con la sangre del Cordero. Cuando confesamos nuestros pecados, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y vos dirás: ¿qué pasa con el pecado que cometí hace tiempo? La Biblia dice que Dios mismo tiene un problema de memoria. Dice la Biblia que Él promete a aquel que confiese su pecado, a aquel que se arrepiente de su pecado, arrojar tus pecados al fondo de la mar y no traerlos a memoria. Él promete no acordarse. Es decir, Dios mismo tiene un problema de memoria cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Tiene un problema de memoria con los pecados de la persona que confiesa su pecado. Ahora, no traigas a memoria tus pecados pasados. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero tiene el poder de limpiar tus pecados pasados, tus pecados presentes, y aún cubrirte con tu sangre en tus errores y pecados futuros. ¿Por qué? Porque ya tenés un sumo sacerdote en los cielos. Eso es gracia, eso es amor y misericordia. Cuando un creyente cae en pecado, la Biblia dice: abogado tenemos. Pero cuando un incrédulo vuelve a pecar, ese incrédulo cae una vez más en un pozo de condenación. ¿Por qué? Porque nunca hizo de Jesús su abogado, nunca lo puso a Jesús como su defensor, nunca tiene a Jesús como sumo sacerdote en los cielos. Por eso vamos a seguir con este tema, porque nos queda todavía 2 o 3 puntos más. La visión que tuvo el apóstol Juan de Jesús en la cruz del Calvario, cómo fue testigo. La visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos de Jesús, revelándose como el sumo sacerdote, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la visión que tuvo el apóstol Juan cuando sube al cielo y luego ve a la multitud vestida de ropas blancas. Lo vamos a dejar para más adelante, por eso te invito a que estés en sintonía, no este domingo que viene, sino el miércoles 8 de septiembre de 19 a 20 horas. Vamos a seguir con este tema. Estamos hablando acerca de una multitud de ropas blancas, quiénes son y de dónde han salido. Después vamos a ir interiorizando más en este tema porque es un tema apasionante. Estamos hablando del Evangelio de Jesús, el rapto de la iglesia. Y te quiero invitar para que estés en sintonía cuando cerremos este tema, ¿no es cierto? El tema de la iglesia allí en los cielos. Pero te decía, lo importante en esta noche es que tu conciencia, tu corazón esté lavada con la sangre del Cordero. Y quizás
digas, ¿cómo puedo yo ser parte de esa multitud de ropas blancas que están en los cielos? De esa multitud salvada, de esa multitud que no va a sufrir la ira del Cordero, de esa multitud que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, de esa multitud que tiene derecho al árbol de la vida, conforme la palabra del Señor nos dice, de esa multitud que siempre va a estar delante del Cordero y del trono de Dios para alabarle por la eternidad. ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, hay una puerta abierta en esta noche, aquí y donde vos estás. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha extendido hacia ese mismo lugar donde estés. Sea que estés en tu casa, en el hospital, en la cárcel, en la calle, manejando un vehículo, la palabra del Señor dice que hay una puerta abierta, que Jesús dijo, yo soy la puerta, y que el que por mí entrare tendrá vida y vida en abundancia. El que por mí entrare hallarás pastos. Dice la Biblia que al que a mí viene yo no lo echo fuera, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es solamente a través de mí. Si querés la eternidad y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida, repetí conmigo esta simple oración y tu nombre va a estar allí en la eternidad anotado y nombrado por los ángeles delante de Dios, y Dios va a dar testimonio allí en los cielos. Repetí conmigo estas simples palabras. Padre Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre derramada, que en esta noche limpia mi corazón, mi conciencia. Me arrepiento de todos mis pecados. Y tu palabra dice que nunca más te vas a acordar de ellos. Y prometo, Señor, no recordarme más ninguno de los pecados y transgresiones que he cometido. Lávame con tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón, y te hago, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y a partir de este momento prometo servirte y leer tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.